Por favor, acompáñenme en sus Biblias a Éxodo capítulo 1 y versículo 1. Es en la página 762 en las Biblias aquí de la iglesia. Mientras empezamos nuestra nueva serie en el libro de Éxodo, recordarán del domingo pasado que yo les avisé que Ian y yo estaremos los dos predicando a través de este libro. Habrá algunas semanas en que a lo mejor estaremos de vacaciones, en que 2 semanas en que ese tipo de cosas sucederán, ¿no? Pero el propósito aquí es para darles un resumen breve del libro, y si les interesa entender cómo es el resumen, el bosquejo del libro de Éxodo, básicamente tiene 3 partes. Si está viendo todo el libro completo Dios se revela en primer tercio del libro, desde capítulo 1 hasta capítulo 13, más o menos en medio de cada capítulo, como el Salvador que salva a su pueblo de esclavitud. Desde 13 en el medio hasta el capítulo 24, más o menos, Él es el Dios que hace pacto con su pueblo, sostiene a su pueblo. Pensando desde nuestro punto de vista, podemos pasarlo en el Dios que nos santifica, el Dios que nos transforma, que nos sacó de esclavitud y nos hizo un pueblo, llamándonos a obediencia. En la última parte, la última sección del libro, de este capítulo 25 hasta capítulo 40, el Dios que es a ser alabado, adorado, el Dios que mora en medio de su pueblo, mientras Dios lo tiene construir el tabernáculo para que su gloria puede y hacer sobre su pueblo, Salvador, sustentor, y el Dios a que debemos alabar, que mora con nosotros. Bueno, estaremos dándoles una introducción a cómo el pueblo de Dios llegó a la tierra de Egipto y cómo Dios empezó a tratar con ellos. Empieza ahora tratando con los egipcios también. Así que leeremos, de hecho, Éxodo 1:1 hasta 2:10. Estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob. Cada uno fue con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zebulón y Benjamín, Dan, Naftali, Gad y Aser. Todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70 almas, pero José estaba ya en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los hijos de Israel fueron fecundos y aumentaron mucho, y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera, y la tierra se llenó de ellos. Y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José, y dijo a su pueblo: aquí el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Procedamos pues astutamente con él, no sé que se multiplique en caso de guerra, se una también con los que nos odian y peleen con nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Rameses. Pero cuando más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían. Y de manera que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel. Los egipcios pues obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente y les amargaron la vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos, en toda clase de trabajo de campo. Todos sus trabajos se los imponían con rigor. Y el rey de Egipto habló a los parteras de los hebreos, una de las cuales se llamaba Sifra y la otra Pua, y les dijo: cuando estáis asistiendo a los hebreos a darlos y las veis sobre el lecho de parte, si es un hijo, le daréis muerte, pero si es una hija, entonces vivirá. Pero las parteras temían a Dios, y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. El rey de Egipto hizo llamar a los parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto y habéis dejado con vida a los niños? Respondieron las parteras a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera llega a ellas. A Dios favoreció a las parteras, y el pueblo se multiplicó en gran y llegó a ser muy poderoso. Y sucedió que por haber las parteras temido Dios, se prosperó a sus familias. Entonces Faraón ordenó a todo su pueblo, diciendo: todo hijo que nazca lo echarás en hilo, y toda hija dejaréis con vida. Un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, y la mujer concibió y dio a luz
un hijo y viendo que era hermoso lo escondió por 3 meses, pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo, del Nilo y la hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué sucediera, y la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo, y mientras sus doncellas se pasaban por la ribera del río, vio la cestilla entre los juncos y mandó a una criada para que la trajera, y abrirlo, vio al niño, y aquí el niño lloraba, y le tuvo compasión y dijo: ese es uno de los niños de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija de Faraón: ¿quieres que vaya y te llame la nodriza de las hebreas para que te le crea el niño? Y la hija de Faraón le respondió: sí, ve. Y la muchacha fue y llamó a la madre del niño, y la hija del Faraón le dijo: llévate a este niño y créemelo, y yo te daré tu salario. Y la mujer tomó al niño y lo creó. Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija de Faraón y le vino a ser hijo suyo. Bueno, algunos de ustedes conocerán los árboles gigantes de secoya que crecen en las montañas en el lado oeste de nuestro país. Algunos de ellos mediendo en unos 30 pies o más por anchura. Algunos de esos tenido más de 3,000 años. Y cuando primera vez fue apartado esta sección del parque de Pasión durante el presidente de Abraham Lincoln, reconocieron que ese era un tesoro nacional y necesitaban ser preservados. Así que los siguientes 100 años más o menos los parques protegían, se esforzaban para asegurar que lo que presumían que eran el enemigo de esos gigantes árboles no llegaran a estos árboles. Ellos presumían que el gran enemigo de los árboles secoya eran los incendios de bosques. Bueno, esos 100 años probaron no ser particularmente fructíferos para los árboles de secoya. De hecho, muy pocos nuevos árboles de secoya salieron, ¿no? Hasta que por accidente un incendio se prendió entre estos árboles. Y de repente, cuando se quemó todas las cosas de abajo y las semillas de estos árboles a través de las fogatas pudieron explotar y germinarse, de repente había todo un crecimiento nuevo de árboles de secoya, y descubrimos, de hecho, que el incendio no es tan dañoso a los árboles a causa de sus defensas que Dios le ha dado a través de su historia de 3,000 años, ¿no? Esos que viven todavía han sobrevivido muchos incendios. Así que lo que nosotros presumíamos que era un gran enemigo de los árboles de secoya resulta ser lo que los lleva que ellos pueden ser productivos, lo que los lleva a ser capaces de crecer y florecer. Y el andar con el creyente de la vida cristiana puede ser algo parecido. Las cosas que suceden en nuestras vidas, fuerzas externas, muchas veces lo vemos y decimos: esto será algo muy peligroso, muy malo. Es una dificultad que me causará problema a mi fe cristiana. Pero de hecho, viendo hacia atrás la historia, descubrimos que las cosas que hubiéramos estado orando con fervencia para evitar, las cosas que pensamos que nos iban a tener de crecer como creyentes, que de hecho Dios usa esas cosas, aquellas dificultades, esos mismos peligros, para de hecho ser una gran fuente de bendición y aún reproducción en nuestra vida cristiana. A lo mejor podemos pensar en términos modernos, el gran ejemplo de nuestras vidas en la nación de China y la iglesia en China, en muchas formas, como vemos, parecido a lo que vemos aquí en Éxodo 1, entre más que los afligían, más crecían. Parece entre más que el gobierno de China se opone a la iglesia en China, Dios en su gracia permite que la iglesia explote y se florezca.
Pero la tentación entonces que nos enfrenta, yo creo que nos enfrenta más en particular como creyentes del oeste. Bueno, por lo menos como yo he estado en otras partes del mundo, en Asia y África, yo creo que tiene una perspectiva un poco diferente. Nosotros, como creyentes del oeste, en particular las Américas, nos enfrenta la gran tentación de yo necesito encontrar un mejor entorno, llegarme a un mejor entorno para que yo pueda crecer en gracia. Yo necesito cambiar mi entorno externo para yo poder florecer en mi andar con Dios. Y de hecho, Éxodo 1 a 10, hasta 2:10, nos responde claramente que eso no es necesariamente el caso, nada que ver, que Dios, aun en medio de un vivero, aun en medio de opresión y dificultad, mucho calor, puede crecer y bendecir a su pueblo, causándonos a florecer por su gracia. Así que, hermanos y hermanas, el punto de estos versículos a nosotros es que aun en medio de un entorno de opresión, usted puede confiar en Dios que le bendiga en formas inesperadas, de maneras inesperadas, aun en entornos de opresión, de dificultad, de prueba, de gente teniendo enemistad contra ti. Usted puede esperar más bien que el propósito de Dios no sea solamente para que apenas sobreviva usted, sino el propósito de Dios hacia usted es bendecirle en el dolor del corazón, en la dificultad, y causarle florecer y ser bendecido, y aún traer lo inesperado y las cosas inesperadas. Así que este es un pasaje que nos llama en medio de nuestras vidas, no meramente a sobrevivir, una mentalidad de sobrevivir meramente, sino que seamos un pueblo con expectativas, no porque pensemos tenemos buena habilidad, buena casa a nosotros, sino que tenemos un Dios que nos puede causar ser fructíferos en medio de dificultad. Y eso es revelado en el texto por nosotros en 4 episodios únicos, 4 secciones diferentes que vemos en nuestro texto uno y otra vez, una forma parecido, con algunas pequeñas variaciones. Primeramente, mientras pensamos en cómo en esos entornos de opresión debemos esperar la bendición de Dios que esté sobre nosotros, primeramente vemos cómo aún en Egipto Dios preserva separado, apartado a su pueblo. Aún en Egipto Dios mantiene aparte su pueblo, capítulo 1 hasta 7. Ahora, no sale en la traducción del español, pero el libro de Éxodo, de hecho, primer libro en hebreo, primera palabra más bien de hebreo es la palabra y nos está diciendo que eso es solamente una continuación de lo que ha sucedido antes. Así que nos da una pista por la primera palabra que encontramos, que no podemos levantar el libro de Éxodo y empezar aquí. Tenemos que saber un poco sobre el libro de Génesis y podríamos nosotros regresar, y hay unas pistas aquí en los primeros versículos y capítulos de Génesis, cuando Dios instruyó que sean fructíferos y multiplícanse, que Dios está haciendo esa parte de su mandato de creación realizarse, pero en particular en cuanto a Israel pueden dejar su dedo aquí en Éxodo 1, pero luego regresando a Génesis 15, en Génesis 15, entonces Dios está haciendo un pacto con Abraham. ¿Qué es lo que Dios promete a Abraham? Bueno, observan el versículo 5, dice, lo llevó fuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas si te es posible contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Dios prometió a Abraham, yo te voy a multiplicar. Y luego vamos hasta el versículo 7. Y le dijo, yo soy Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Yo te voy a multiplicar, te voy a dar esta tierra. Luego saltando hasta el versículo 13. Y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde estarán esclavizados y oprimidos 400 años. Así que Dios había prometido multiplicación, había prometido la tierra, pero dice, antes de llegar ahí, habrán 400 años de sufrimiento. Y
Aquí es lo que encontramos llegando a los primeros versículos de Éxodo. Eso es lo que ha sucedido, lo que está en marcha aquí. Si usted quisiera meter un paréntesis aquí, al estudiar el Antiguo Testamento, yo creo que esa sería de ayuda a ustedes tener un poco línea de tiempo en mente, ¿no? Así que Abraham está vivo en 2000 antes de Cristo. Obviamente está vivo más de un año, ¿no? Pero es alrededor de 2000 antes de Cristo, aproximadamente hace 4000 años de acá. Distancia igual de Cristo a donde estamos nosotros, ¿no? Es donde vivía, cuando vivía Abraham. Moisés estaba vivo en 1500 antes de Cristo. David, el rey David, escribió los Salmos, ¿verdad? Él está vivo en 1000 antes de Cristo. Perdón, dije antes de Cristo. Sí, antes de Cristo. 2000 antes de Cristo. Abraham, Moisés, 1500 antes de Cristo. David, 1000 antes de Cristo. Y parte de los exilios que regresaron de exilio es alrededor de 500 antes de Cristo. Así que le da un bosquejo un poco de la historia, el tiempo del Antiguo Testamento. Abraham, Moisés, David, el regreso de exilio de los israelitas, ¿no? Así que lo que aproximadamente Dios prometió a Abraham en 2000 antes de Cristo, aquí estamos más adelante, los hijos de Israel están en Egipto. ¿Cómo es que ellos llegaron desde la tierra de Canaán hasta la tierra de Egipto? Bueno, ustedes recordarán más adelante en el libro de Génesis que Dios envió a José, el hijo de Jacob, adelante de ellos. Así que después de Abraham viene Isaac, el hijo que andaba con el Señor. Tiene un hijo que anda con el Señor. Y Isaac tiene un hijo, Jacob, que anda con el Señor. Y a lo mejor estamos preguntándonos en este punto de Génesis, diciéndonos, ¿cuándo es que se va a multiplicar? Ni estamos viendo adición en este momento en cuanto a las matemáticas, ¿no? Bueno, aquí Jacob tiene 12 hijos. Y varios de ellos se ponen contra uno de los hermanos menores, José, y lo venden. Le hacen maldad, pero Dios lo quiso para bien. Y pueden leer más de eso en Génesis 43. Y podrán ver ahí que siendo aliviado parte de la hambruna por José llama para que su padre y sus hijos de su padre y sus hermanos se mudan a Egipto con él. Génesis 43, Dios aparece a Jacob en la noche y le llama y dice, versículo 3, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas descender a Egipto, porque ahí te haré una gran nación. Ahora, a lo mejor nos parece que Israel y todos sus hijos cuando vayan a Egipto se están alejando más lejos de la promesa de Dios, ¿no? Pero Dios le dice, no temas, no tengas miedo. Esta es parte de mi buen y perfecto plan hacia a ti, para contigo, ¿no? Aquí estamos 400 años después y es algo sorprendente. Perdón, creo que dije 4000. Perdón, 400 años después, que todavía es mucho tiempo. 400 años, que es mucho tiempo adelante. Aquí está el pueblo de Dios. Todavía de hecho, apartada del pueblo de Dios. Un pueblo distinto, un grupo distinto. ¿Qué tan improbable será eso? Nosotros vivimos en una nación que está muy orgullosa de ser una nación en que todo se mezcla, ¿no? Y la mayoría de nosotros estamos de sangre mixta, ¿no? Muy pocos de nosotros podemos levantar la mano y decir yo soy 100% alemán o yo soy 100% tengo sangre británica, algo así, porque nuestros antepasados han casado con gente con diferentes naciones y todo lo demás, ¿no? Israel había descendido a Egipto. No era una gran diferencia en cuanto al piel, el color de piel, y más lógicamente podríamos esperar y pensar 400 años más adelante serían pues unos pocos 70 personas o 70 personas en 400 años después que ellos
que ellos todavía tendrán un gran grupo de personas edificados, no meramente por ciudadanos de Egipto, sino como hijos de Jacob. Dios los está preservando y está preservándolos como una nación, un pueblo unido. Los 12 hermanos bajaron y algunos de ustedes en medio de ese fin de semana intentando tener algunas reuniones de día de la mamá, y qué tan difícil es a veces tener 3, 4, 5 niños juntos al mismo tiempo, ¿verdad? Y aquí estamos cientos de años después y hay de hecho todavía algún nivel de unidad. Todos se bajaron juntos, todos están ahí todavía, identificándose como israelitas todavía. Es un pueblo único, distinto, y seguramente también son un pueblo multiplicado. Los 70 encontraremos más adelante son 600,000 personas, hombres, 600,000 hombres, más claro mujeres y niños. Lo que Dios nos está mostrando aquí es de hecho una imagen de santidad, como Él es capaz, en vez de permitir a su pueblo a solamente desaparecer en la sociedad, como Él es capaz de preservarlos y mantenerlos distintos y santos, a pesar de lo que esperaríamos, hablando en términos humanos, ¿no? Que su poder preserva a su pueblo. Ahora, el vehículo que Dios escogió para usar, para lograr esto, ¿no?, es de sorpresa a nosotros, ¿no? Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, versículos 8 hasta 14. Aún en esclavitud, Dios multiplica a su pueblo. Yo debo mucho a Voddie Baucham por este punto. Él muestra que qué tan improbable es que después de 400 años, piensen eso, son como los peregrinos, ¿no?, que vinieron en el barco Mayflower, y si los peregrinos podrían decir hoy que vamos a tener una reunión de todos los que viajaban en el Mayflower, y si fueran 600,000 hombres que aparecieron, es alrededor de 400 años que vino el Mayflower, el barco, y que sean todavía un grupo distinto, separado. Eso sería algo muy destacante, muy sorprendente, ¿no? Hoy día es exactamente lo que tenemos aquí. Ahora, Voddie menciona que algunos de los mecanismos por lo que eso, a través de lo que puede suceder sociológicamente a través de la historia de los humanos, de los seres humanos, es si usted fuera llevado a un nuevo país y ahí está como un esclavo y tratado como un nivel más bajo, ¿no? Así que no queremos casarnos con usted, no queremos tener nada que ver con usted, y eso de hecho le ayuda a preservar su identidad. Dios estaba preservando aparte de su pueblo, aún en medio de la opresión y dificultades de la esclavitud, los multiplica. El faraón ve el nuevo rey, aparece en versículo 8 y no sabe la historia de todo eso y lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que dice? Dice, versículo 9, aquí el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Ahora no hay ninguna razón, de hecho, para creer que eso fuera exactamente el caso. No es que estuviera un mejor ejército o que Israel de hecho todo lo que diga aquí, pero está hablando de propaganda y está diciendo, necesitamos nosotros hacer esclavos de ese pueblo, ser unidos como una nación, en vez de tener miedo de ellos, es una amenaza a nuestra vida, y necesitamos ser más astutos que ellos. Nosotros podemos ser más astutos que ellos. Lo que haremos en ser más astutos que ellos, que vamos a hacerles nuestros esclavos, exactamente lo que hicieron. Si vean a versículo 13 en particular y 14, la última oración, última parte de 14, casi se puede traducir como los hicieron todos sus siervos, ellos están sirviendo. Su servir era como un servicio de servidumbre, no está enfatizando el nivel de opresión. Son cosas pesadas que están pasando aquí. Entonces necesitamos reconocer que una de las
trabajos que tenía que hacer era levantar cosas pesadas, la construcción, los ladrillos, etcétera. Cualquier cosa pesada que se puede hacer ahí fuera en los campos, podemos decir, esos son los tipos de trabajos. Si usted tiene esos trabajos, tiene que reemplazar más allá tus rodillas, ¿no? Porque va a tener dolor en las rodillas, en las caderas, va a arruinar sus hombros a través de los años. Y Faraón dice, ahora lo tenemos, vamos a destruir a este pueblo con el labor. Reconozcan entonces que hay una opresión y sufrimiento verdadero aquí. No es meramente que están esclavizados por el faraón, no es meramente que están esclavizados por el pueblo de Egipto, sino que Dios hace su vida que sea feliz y todo fácil. Dios sí trae gozo y sí trae multiplicación, pero sin embargo sus vidas, versículo 14, eran hechas muy amargadas. No estamos diciendo que el plan para nosotros no será difícil a veces, que a lo mejor no estemos sobrecargados a veces en diferentes circunstancias de la vida, pero también vemos que no solamente hay amargura, sino también dificultad. Versículo 12, entre más que los oprimía, y los abusaba, más se multiplicaban y se extendían. Entre más que se esforzaban los egipcios a oprimir la gente de Dios, más Dios hace sus números explotar y crecer. Así que aún en Egipto, Dios mantiene aparte, separado a su pueblo. Aún en esclavitud, Dios hace su pueblo multiplicarse. Número 3, versículo 15 hasta 22, hasta el fin del capítulo. Aún en peligro, Dios recompensa a su pueblo al obedecerlo, ¿no? Hay una oportunidad para el temor del hombre, para que el temor del hombre entra. Hay una oportunidad para que la vida de la gente sea impactada y obedecer la voluntad de Faraón, pero Dios recompensa a ellos quienes le teman. El Faraón no ha terminado. Él decide que el nuevo político será una de manipulación secreta. Y no es 100% claro si el rey de Egipto hizo eso como una prueba y es por eso solamente hay mención de dos de las parteras hebreas, Cifra y Púa. Pues se dijo, aquí tenemos un pueblo un pequeño pueblito y vamos a probar ahí. Esos dos son representantes, son las parteras que entrenaban a los demás parteras o ese tipo de cosas. No sabemos con certidumbre, pero Faraón llama a estas mujeres y a lo mejor piensa que puede manipularlas o controlar su comportamiento y su forma de pensar. Les dice, cuando vayan a ayudar a las mujeres dando luz y bebé sale, es un niño, mata a aquel niño. Si es una hija, si es una niña, puede vivir. ¿Ven algo que hace el Señor a través de la boca de Faraón? Es sutil, pero es importante. Lo que Faraón anuncia aquí, pidiendo que las parteras cooperan y obedecen, es un ataque sobre el humano, ¿no? Como uno que lleva la imagen de Dios. Dios no dice mata a los niños. No solamente, no meramente es un ataque sobre como personaje o persona que lleva la imagen, sino dice mata a los hijos. Hay un ataque también sobre el componente relacional. También es un ataque sobre las relaciones del pueblo de Dios. Las parteras, claro, sigue adelante la historia. En vez de hacer lo que el faraón les había dicho, ellos temían a Dios, versículo 17, pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto les había mandado, sino que dejaron con vida a los niños. Así que Faraón dice, esperan, no obedecieron. Necesito platicarles otra vez, regresen para reunir conmigo nuevamente. ¿Quiénes son ustedes para desobedecerme?
y su respuesta, ¿no? La gente a veces le molesta su respuesta. Yo creo que también hay formas que podemos leer esto y decir que ellos no estaban diciendo la verdad. Ahora, a lo mejor las parteras no. Puede ser cuando llega la llamada, puede ser ellos tardaron en llegar para no llegar a tiempo. Pero de hecho, no tenemos ninguna razón para creer lo que ellos dijeron no esté correcto. Que las mujeres, las hebreas, que pudieran por la gracia de Dios de una forma sobrenatural de poder dar luz con mucha prisa, muy rápidamente. Lo que reportan a Faraón, dice, Faraón no entiende los asuntos de mujeres. Faraón está acostumbrado a las mujeres egipcias. Ahora cuando las mujeres egipcias dan luz, tienen que entrar al hospital y necesitan tener medicinas y todo servidos a ellos y tener un tiempo de 72 horas en el hospital. Después, las mujeres de las hebreas no son nada que ver, son vivas. Y la palabra traducida en sus traducciones aquí en el versículo 19 son robustas. Esa palabra en la Biblia aparece en contextos así. Isaías 6 habla sobre los 6 criaturas vivas. Isaías 35, ningún león no estará ahí, ni ninguna bestia no se encontrará. Esa palabra describiendo las bestias para ponerle en lenguaje del siglo XXI. Los parteros van a Faraón y dicen, cuando las mujeres hebreas empiezan a dar luz, no son como las mujeres de los egipcios, nada que ver. Ellas se ponen en modo de bestia, son como animales. No pueden creerlo, no puedes creerlo, Faraón. Aparece si el tiempo de llegar ellas ya han regresado al campo y están trabajando nuevamente y han escondido los bebés. Así que no podemos hacer tus órdenes, no podemos hacerlo. Versículo 21 nos dice que el resultado de eso, versículo 20, y Dios favoreció a las parteras. Y versículo 21, por haberlas parteras temido a Dios y prosperó sus familias. Y una cosa más que es útil en el texto, no solamente Dios les dio hogares y familias, sino también preservó sus nombres. Ha habido mucha tinta derramada intentando averiguar el nombre del faraón en esta historia. ¿Cuál faraón? De todos los faraón. El faraón es un nombre general, ¿no? De los egipcios, del rey, ¿no? ¿De cuál rey estamos hablando aquí? Pues el rey que pensaba que tenía tanto poder, pensaba que él estaba manejando. De hecho, ni sabemos su nombre. Pero las parteras humildes, Cifra y Púa, el Señor las conoce y ha preservado sus nombres. Aún en medio de peligro, Dios recompensa a ellos quienes temen su nombre. Luego, nuestro cuarto episodio, capítulo 2, 1 hasta 10, aún desde la boca de falsos dioses, Dios saca y salva a su pueblo. Aún en medio, aún desde la boca de falsos dioses, Dios salva y saca su pueblo. Y podemos regresar, a lo mejor podría poner la pausa en versículo 22, después del capítulo 1, porque Faraón no ha terminado, ¿no? Le dice, bueno, ahora necesito toda la atención de todos, voy a lanzar todo ese grupo de hebreos e israelitas, y dice a todo el pueblo. Ahora todos son parte de mi político de matanza, todos son responsables. Si usted ve a un hebreo, un bebé de los hebreos, debe llevarlo al río Nilo y aventárselo en el río, echar el bebé en el río Nilo.
Así que el faraón ahora está lanzando todos sus planes. El oprimido está intentando usar manipulación sobre esas mujeres. Y ahora está usando toda su nación, toda la gente. Y está apelando a uno de los grandes dioses, supuestamente de los egipcios, el río Nilo mismo, para devorar a aquellos hijos de Israel. Está lanzando el fregadero de la cocina, haciendo lo muy difícil. Si cada ciudadano puede acercarte y quitarte su bebé, ¿en quién puede confiar? Estoy leyendo un libro sobre Alemania del Oeste y uno de cada siete personas estaba colaborando con la policía secreta en aquellos días. Un número tan alto aún en los tiempos de los soviéticos, y en Berlín del Este ese número más alto. Usted tiene vecinos que le invita a cenar la cena en su casa y ni sabe si le interesa conocer y visitar, o si al momento de salir de su casa están rellenando formulario para entregar a los policías. Y seguramente sucedió muchas veces que ambas personas estaban contando, espiando uno al otro, ¿no? Faraón quiere crear esa situación, que el tipo de mundo en que nace Moisés. Y después de 3 meses su mamá se da cuenta de que no podemos ocultar más a ese niño. Versículo 3. Así que él hace un pequeño cestilla, un pequeño arca de juncos. Y esta palabra cestilla, y cubrirlo con asfalto de brea, nos recuerda, claro, de Noé y su arca. Y el llamado de Dios sobre él, no solamente edificarlo, sino rellenarlo con brea y asfalto, sellarlo, ¿no? Y ella lo construye y lo lleva a su bebé, probablemente más como una canasta, ¿no? Una cestilla, y lo pone junto a los juncos a la orilla del río. ¿Qué paso tan grande? ¿Qué paso como una mamá tener que hacer esto? Y primeramente, yo creo que primeramente podemos todos reconocer que eso no es tipo de no es como un portabebés aprobado por el gobierno, seguro, todo eso. Si yo hubiera considerado algún tipo de canasta cestilla hecho de madera y pensando que flotara y no permitiría pasar agua, sino ella por la fe nos dice, capítulo 11 de Hebreos nos dice que él lo hizo por fe. Uno de los peligros es que el agua lo llevará, que algún ciudadano podría también encontrar la cestilla y decir, yo sé qué hacer con esto, yo voy a quedarme con la cestilla y puedo usarlo en mi casa, ¿no? Pero ahí va el bebé en el río. Luego usted tiene que pensar en animales que viven ahí, que lo comerán, ¿no? Pero las manos de Dios no estaban atadas. Dios no está intimidado de ninguna forma por el dichoso Dios del río Nilo. ¿Y qué es lo que Dios hace en realidad? Bueno, nos muestra quién es soberano. Él ordena todas las cosas, porque a través de esta historia usa las personas menos probables, ¿no? Una de las grandes ironías del texto es que ¿de quién no tiene miedo el faraón? ¿De quién no está preocupado el faraón? Las mujeres hebreas, ¿no? Ellas no pueden causarme problemas. Yo estoy seguro que estoy yo más inteligente que ellos, pero no. No voy a permitir a las niñas que sobrevivan. Pero aquí está
una hija de Israel, llevando un niño, dando luz a un niño, y una niña también de Israel que fue dejada a vigilar y lo que sucede sale un poco el sentido de humor de Dios, que no solamente son las mujeres de israelita, esa gran conspiración, las mujeres israelitas, parte del gran plan de Dios que está obrando Él, no solamente las mujeres de los hebreos, sino también la hija de Faraón misma. No hay mucha gente en Egipto en este punto quienes pueden negar o desobedecer al faraón y escapar con su vida, ¿no? Pero Dios envía a uno de ellos quien sí puede. Puede imaginar cómo pasar esa conversación viendo al bebé. Probablemente podría ver que ese era un bebé circuncidado, así dándose cuenta que era un bebé circuncidado y yendo a casa, papá, ¿puedo quedármelo? Es tan bonito. Y faraón, desde su propio bolsillo, probablemente termina pagando a los papás de Moisés a criarlo, y termina pagando por la educación de Moisés en su casa. Y Dios está mostrando su poder para salvar, no meramente para sobrevivir, no meramente para que podamos nosotros sobrevivir, sino hacer abundantemente mucho más allá de lo que podremos pedir o pensar. Moisés aquí es sacado del agua como tipo de Israel, como será llevado, sacado de Egipto, traído por Dios para servirlo. Es un tipo de Cristo que será sacado de Egipto, llevado a Egipto y llevado y preservado por Dios. Y aun como el libro de Apocalipsis habla, un tipo, una imagen de la iglesia en el Testamento, también mientras Él nos lleva, nos trae y nos preserva. Al fin y al cabo es una imagen de la realidad de que el Dios del Nilo no puede tocar a nadie. Que Dios proteja. Que el pueblo de Egipto, ellos mismos, las leyes de Egipto, el faraón, con toda su astucia, con todos sus planes, no puede tocar al pueblo que Dios dice, es mío, es mi pueblo, como la niña de mi ojo, yo los cuidaré. Así que lo que tenemos aquí son 4 entornos muy útiles, donde el pueblo de Dios fácilmente hubiera sido absorbido, asimilado por la población. La esclavitud, que fácilmente hubiera destruido al pueblo, acabando con su existencia. Las artimañas del faraón para matar a los niños usando las parteras. Podemos absorber a las mujeres por poligamia y casarnos con ellas. Ningún problema. Y luego el plan para todos los ciudadanos participar en la matanza de los niños. Dios nos está enseñando que no hay ninguna cantidad de tiempo, 400 años, no hay ningún poder en la tierra, no hay ninguna artimaña, no hay ningún Dios minúsculo que puede estorbar y destruir los planes de Dios hacia ustedes y a mí. Algunas cosas que el texto nos llama a hacer es tener una fe mucho, mucho más grande que tenemos. 400 años de esclavitud. Nosotros nos quejamos, nosotros nos preocupamos mucho como cristianos en los Estados Unidos. Si el presidente equivocado lleva a ser elegido, ¿cómo es posible que la iglesia va sobre 4 años con aquel presidente? La iglesia será destruida. Vamos a poder sobrevivir. Nosotros necesitamos entender mucho mejor nuestro gran Dios. 400 años, esclavitud, matanzas grandes.
Y Dios, que está preservando su pueblo, no es suficiente para él meramente preservar su pueblo, no está contento mantenerlos apenas vivos. En cambio, él dice, yo quiero más gloria para mi gran nombre. Yo usaré las herramientas del enemigo, yo usaré las finanzas de la casa del faraón, yo usaré los miembros de la familia de faraón para ser parte de traer bendición a mi pueblo. Y cuando Dios hace esto, y cuando tenemos los ojos de fe, no para preocuparnos de sobrevivir, sino los ojos de fe para ver las formas que Dios está usando, aun ellos quienes quisieran estar contra la iglesia, como Él está usando a aquellas personas para impulsarnos más profundamente a la oración, para empujarnos más profundamente a buscar al Señor. Entonces ahora estamos empezando a llegar al punto de capítulos 1 y 2. Aquí la mano del Señor no es corta para no poder salvar. Y es por eso que leemos de Hechos 2 más adelante, porque esa es la historia de la crucifixión, ¿no? De este Jesús, quienes ustedes llevaron por manos inmundas, pensando que por sus planes, sus artimañas, por sus diseños a matar al Hijo, pensaban que podrían arruinar los planes de Dios. Pero de hecho, sus manos estaban sobre el volante todo el tiempo. Pedro dice, Dios tiene sus manos sobre el volante siempre. Ustedes solamente estaban logrando el propósito de Dios, al fin y al cabo, de salvar a su pueblo y traer bendición a ellos. Así que por la fe podemos de hecho creer que somos más que conquistadores, aún en sufrimiento, y que Dios está logrando sus propósitos y sus bendiciones para nosotros. ¿Y qué debe ser nuestra respuesta? Pues debe ser una respuesta de fe, confiando en Dios. Hay un hilo muy particular de la fe que corre por todos esos versículos que hemos leído. ¿Cómo es que se revela la fe? En la tierra de Egipto por los hebreos. ¿Qué es lo que están haciendo? Que muestra que ellos creen que Dios todavía les tiene un plan y un propósito para ellos. Que ellos creen que no estaremos estancados, atrapados en Egipto para siempre. Están reproduciéndose. Por la fe, aun en medio de hostilidad, están reproduciendo. Y en una forma parecida, Dios nos llama a tomar pasos adelante, pasos que muestran que creemos que días mejores están por adelante. Y para con nuestras familias no es, bueno, voy a esperar que cambien mis circunstancias y que sean perfectas. Y luego voy a honrar al Señor. Luego puedo obedecer al Señor. Pero Dios dice, témame, aun en medio de peligro y dificultad, y obedézcame. Yo los bendeciré. Ninguno de nosotros podemos levantar la mano y decir, yo estoy en medio de 400 años de esclavitud. Yo estoy enfrentando a ese tipo de ataque de mi propio gobierno. Pero sí podemos apuntar a cosas en nuestras vidas que son menos que lo ideal. Cosas que, si estuviéramos escribiendo el guión, cambiaremos, escribiremos de una forma muy diferente de lo que son en realidad. Hermanos y hermanas, si Dios puede bendecir a Israel abundantemente, aun bajo la presión de Faraón, ¿no podemos usted y yo confiar en Él hacer lo mismo en las dificultades con que estamos tratando? No porque lo merecemos, no porque somos más inteligentes que el Faraón o más poderosos, no porque podremos esforzar o obligar la mano de Dios y salir de nuestra situación difícil, no. Pero podemos confiar porque nuestro Dios,
es más sabio, más poderoso y más benigno en su tratar con nosotros que cualquier faraón podría conquistar o ganar. Así que nosotros por la fe seamos un pueblo actuando en anticipación, reconociendo las peticiones de Dios sobre nosotros. Amén. Señor, tú conoces las circunstancias con que estamos tratando cada uno y las cosas que tan fácilmente nos pesan y nos distraen y nos causan desanimarnos, desesperarnos. Pedimos que este texto y tu mano fuerte derecha por parte de los hebreos, lo que tú lograste aún en medio de 400 años de esclavitud, Señor, anima nuestras almas, pedimos, tráenos ánimo, consolación para que nosotros andemos en novedad de vida, para vivir verdaderamente vidas, no de temor del hombre, sino vidas de fe, confiando en ti, buscando a ti para la bendición. Pedimos todo eso en el nombre de Cristo. Amén.